Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle otra vez clic al enlace. Uno de los documentales nominados en su categoría en la reciente entrega de los premios Ariel es Vaquero o fue Vaquero del Mediodía, del periodista, también director, Diego Osorno. Al final el Ariel obtuvo el documental El Guardián de la Memoria de Marcela Arteaga, que es un documental relevante, yo aquí lo comenté, ninguna objeción a eso. Sin embargo, creo que Vaquero del Mediodía habría sido también un ganador digno por muchas razones que intentaré condensar a continuación. Una de estas razones es su originalidad. Este documental tuvo su primera exhibición el año pasado, en 2019, en el Festival de Morelia. Se pensaba estrenar en salas en marzo de este año, pero llegó la pandemia y afortunadamente llega ahora a Netflix. Y como bien dijo el propio Osorno, la película, al estrenarse en Netflix, se enfrenta a una audiencia inesperada, en tanto se aleja de los temas favorecidos por los algoritmos de las plataformas. Temas como crímenes y criminales, intrigas políticas, historias de narcotraficantes, que son temas también recurrentes en documentales mexicanos recientes, simplemente porque se derivan de nuestra muy complicada realidad socioeconómica. Por supuesto, en Vaquero del Mediodía, en tanto es una historia que ocurre en México, se asoman estos temas, pero se asoman en un segundo o en un tercer plano, no son el corazón del asunto. Lo que sí es Vaquero del Mediodía es la historia de una desaparición, pero no una desaparición por causas políticas o relacionadas con el narco, o no como primera sospecha. Es la desaparición inexplicable de un poeta regiomontano llamado Samuel Noyola, al cual Diego Osorno se propone encontrar. Ante todo, esta película narra esta búsqueda, narra la búsqueda que emprende el director para dar con el paradero de Noyola, porque además de admirarlo como creador, lo consideraba un amigo. Y menciono el vínculo afectivo, porque el propio director lo pone sobre la mesa en las primeras secuencias, pero también porque sin duda juega un rol en la historia. El vínculo afectivo, por ejemplo, hace que Vaquero del Mediodía sea un documental atípico entre documentales mexicanos recientes, pero también atípico en la filmografía de Osorno. Él es uno de los directores del fascinante documental El Alcalde, sobre un alcalde regiomontano muy controvertido, y también dirigió La Muñeca Tetona, sobre la relación cercana, también es un documental, la relación cercana entre intelectuales, prensa y poder durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Ambos trabajos pueden verse en Filmin Latino y tienen en común ser retratos de figuras públicas en donde el director muestra sus varias caras. Son retratos cubistas, por llamarlos de alguna manera, y tienen en común también que, como el periodista que es, ahí Osorno mantiene distancia respecto a ellos. Los documentales tienen una postura, pero él no la manifiesta dentro. En Vaquero del Mediodía toma una dirección distinta. No deja de ser periodista en tanto recolecta pistas e investiga, pero su interés viene de un lugar mucho más personal, mucho más íntimo. Y es así como comienza el relato, cuando acude a un ministerio solicitando que se investigue formalmente la desaparición de Noyola, del que no se sabe nada desde el año 2006. Cuenta el director que conoció a este poeta a la salida de una lectura de poesía en la Ciudad de México y que desde entonces dejó una huella muy profunda en él. Vamos, Noyola dejó una impresión fuerte en la mayoría de las personas que lo conocieron, no siempre positiva, y algo que llama la atención en muchos de los testimonios que recoge Osorno es que a nadie le pareció extraño que no se supiera más de él, algo que sin duda tuvo que ver con su forma de vida y con su temperamento. Los que lo describen en este documental lo recuerdan como un poeta con un talento gigante, que aborrecía la idea de pertenecer a un gremio y que creaba caos y problemas por donde pasaba. Cuentan que no tenía un domicilio fijo, que dormía en casa de quien lo acogiera, a veces en la calle por temporadas largas. Cuentan que vivía en un estado etílico casi permanente y que le gustaba hacerse de enemigos y que le gustaba cultivar una especie de leyenda negra. Y no quisiera que esto último sonara un retrato regañón del personaje, porque esto se alejaría por completo al objetivo del documental. Vaquero del Mediodía intenta y consigue pintar a un hombre mucho más complejo que lo que acabo de decir, que rechazaba totalmente la idea de sumisión ante algo o ante alguien. Un hombre habitado por demonios que pudieron o no enriquecer su obra como poeta, pero que sin duda lo llevaron a encarnar el arquetipo del artista que se consume en su propio fuego. Y a veces es arriesgado afirmar que el aspecto físico de una persona refleja su temperamento,
pero las fotografías y los videos de Noyola que aparecen en este documental muestran a un diablo en la tierra, al peor tipo de diablo, que es el diablo atractivo. Era sin duda un hombre carismático, un hombre guapo, con una mirada increíblemente retadora, burlona y, valga la redundancia, una mirada diabólica. Además de la ya mencionada búsqueda en registros de personas desaparecidas, en hospitales psiquiátricos, incluso en fosas comunes, Osorno habla con personas que reconstruyen al personaje, con escritores y escritoras, entre ellas exnovias, fotógrafos, editores, que lo trataron cuando su nombre ya sonaba en los círculos literarios establecidos. Y es que Noyola no simplemente rozó estos círculos que suelen ser muy cerrados, sino que se colocó en el centro de ellos sin cumplir protocolos y sin hacer antesala. Y esta es otra de las grandes historias que cuenta este documental. Aquí se narra cómo un día, a principios de los 90, Noyola consiguió el teléfono de Octavio Paz, que recién había obtenido el Premio Nobel de Literatura, y lo llamó. Y Paz lo acogió de inmediato. No solo lo acogió en las páginas de la revista Vuelta, en donde muchos poetas jóvenes aspiraban a publicar, sino que en 1993 la editorial Vuelta publicó su primer libro de poesía de Noyola, titulado Tequila con Calavera. Así que, como uno puede imaginarse, esto causó revuelo y en algunos casos envidia entre quienes veían mal o no se explicaban que este poeta marginal se había convertido en una especie de ahijado consentido de una figura tan central en la poesía como Octavio Paz. Al parecer, al Premio Nobel le gustaba la rebeldía de Noyola, y a su vez Noyola, como lo llegó a decir en vida, bueno, no sabemos si está muerto, pero como lo llegó a decir, decía que veía a Octavio Paz como un padre. A propósito de esto, el documental aborda el dolor que le causó a Noyola, a Samuel y a su hermano Héctor, el abandono de su padre, el padre de ambos, cuando eran niños. Y se sugiere que este fue un factor que quizá explicaría la tendencia autodestructiva del poeta, y esto también explicaría que haya visto en Octavio Paz a una figura paterna y daría idea o daría cuenta del dolor que le causó su muerte y el estar de nuevo en un estado de orfandad, que también podría ser a su vez una causa de su eventual desvanecimiento. Los testimonios de quienes lo conocieron reconfiguran al personaje real, pero hay otro tipo de entrevistas, incluidas en Vaquero del Mediodía, que dejan ver cómo los mitos y cómo los arquetipos tienen una vida propia, tienen una existencia propia independiente de quien los encarne. A lo largo de este documental, Osorno le muestra la fotografía y el retrato hablado de Noyola a varias personas marginales de las calles de Monterrey, y ellos, después de mirar su rostro de diablo, dicen haberlo visto alguna vez. Es muy probable que esto no haya sucedido, pero esto es lo de menos. Lo fascinante es su avidez por reconocerlo y por asociarlo con personajes que, según ellos, se la pasan poeteando, con personajes que ellos consideran poetas. Y es como si de pronto Noyola, o el tipo de artista que encarna, resucitara simultáneamente en distintos lugares, aunque sea como una posibilidad. Y esto en sí mismo me parece que es un regalo de Osorno a su amigo desaparecido. Habría mucho más que decir de este documental, que es a su vez un viaje a una ciudad y a un tiempo irrecuperables. Y en ese sentido, Vaquero del Mediodía es un guiño a una de las grandes novelas latinoamericanas, una de las más importantes de la literatura latinoamericana reciente, que es Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaño, descrita de la forma más simplista posible. Esta novela habla de un par de poetas que investigan la desaparición de una escritora, entre muchas cosas, y hacen un retrato de las guerras literarias que se libraron en la Ciudad de México desde mediados de los 70 hasta mediados de los 90. Entonces, bueno, son evidentes los paralelos. El documental podría haber sido solo un buen guiño a todo esto, pero es mucho más gracias al origen alucinante del apodo de Vaquero del Mediodía, un apodo que el propio Noyola aceptó. Dentro del documental, Juan Villoro narra con detalle la anécdota del origen del apodo, pero no me puedo resistir a adelantar que quien se lo asignó este apodo fue el poeta Mario Santiago Papasquiaro, que fue amigo de Roberto Bolaño, y en quien se basa el personaje de Ulises Lima, que es uno de los detectives salvajes. Vaquero del Mediodía puede verse en Netflix, está en la plataforma. Les dejo aquí abajo un texto que escribí sobre El Alcalde, el documental anterior, uno de los documentales anteriores de Diego Osorno, y los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.